Hola, bienvenidos todos a este The English Show. Mi nombre es Gonzalo Díaz, soy profesor de inglés y los voy a ayudar entonces a hablar en inglés, a saber todo lo que corresponde con respecto al inglés. Y bueno, como les dije, soy profesor de inglés, egresé el año 2015 y me he especializado bastante en inglés de empresas y en inglés jurídico últimamente. También soy estudiante de Derecho, voy en último año, así que también he adquirido ese vocabulario. Pero este curso lo vamos a enfocar en inglés general y ahí cuando aprendamos, tengamos algunas herramientas, podemos derivar a otros ingleses más específicos. ¿Ah? Y bueno, ¿con qué vamos a partir? Vamos a partir con presentarnos en inglés. Es lo más básico. O sea, lo primero que usted va a hacer en inglés es presentarse. Eso es lo primero que va a suceder cuando usted vaya a Estados Unidos, cuando usted incluso tenga una oferta de trabajo, en una entrevista. Usted va a tener que saludar, va a tener que despedirse, va a tener que dar su información personal. Eso es sumamente importante y es lo más básico. Y así tenemos que empezar, ¿no? Incluso hay personas que, bueno, creen saber, de hecho, cómo es que se saluda, cómo es que se deben utilizar ciertas frases, ¿no? Miren, otra cosa que tenemos que tener en consideración para este curso. En la descripción de cada video yo voy a ir dejando un link donde está toda la información que estamos hablando de forma escrita. Entonces la idea es que después de que ustedes hayan escuchado este podcast, vayan a este vínculo donde va a estar toda la información, digamos, porque ocurre que algunas veces escuchamos ciertas cosas en inglés, pero si no vemos escrito también nos va a perjudicar quizás la escritura, porque vamos a escribir por cómo lo escuchamos, ¿no? Entonces, claro, en este podcast no vamos a mostrar ningún texto, el texto siempre va a estar en la descripción del video. Entonces tenemos que empezar con los saludos. En primer lugar, cuando hacemos clases como esta, tenemos que ver los saludos formales, ¿ya? Por lo tanto, esta sección se va a llamar Greeting People, ¿ya? Saludando a la gente. Entonces tenemos saludos formales. ¿Cómo ustedes saludarían formalmente a una persona? Bueno, tenemos frases como good morning, que significa buenos días. Good afternoon, que significa buenas tardes. Good afternoon. Good evening, que significa buenas tardes también. Entonces vamos a ver la diferencia luego entre good afternoon y good evening. Y claro, cuando uno dice good morning, ¿cómo es que se responde? Se responde con good morning. Pareciera obvio, pero claro, cuando se dice good morning, buenos días, comprende toda la mañana. Cuando decimos good afternoon, este saludo comprende desde las 12 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Es un buenas tardes, pero comprende esos horarios. Luego, como habíamos dicho, tenemos good evening, que claro, también es buenas tardes, pero comprende desde las 7 hasta las 10. Y claro, se supone que desde las 10 en adelante uno tendría que decir good night, sería como lo obvio, sería lo natural, pero la verdad es que good night solo es usado cuando nos vamos a despedir, cuando nos vamos a la cama, cuando nos vamos a dormir, ahí usamos good night. Es decir, good night no se usa para saludar, sino que más bien se usa para despedirse en la noche. Esos son los saludos formales. Tenemos entonces good morning, buenos días, good afternoon y good evening, que son buenas tardes. Ahora, ¿qué ocurre con lo informal? Bueno, podríamos decir simplemente hello, how are you? How are you significa ¿cómo estás? Y a esto podemos responder de distintas maneras. Cuando se dice how are you, ¿cómo estás? Podemos responder fine, thank you. Bien, gracias. Fine significa bien. Good, thanks. También good significa bien. Podríamos decir so, que significa más o menos.
Y si uno ya tiene más confianza con la otra persona, podría decirle I feel bad, me siento mal. O bien podría decir I feel blue o I feel sad. Fíjense que blue, que significa azul, que es el color azul, en inglés también está relacionado con la tristeza. Entonces uno dice I feel blue, quiere decir me siento triste. O bien podría decir I feel sad, que también es me siento triste. ¿Mm? Hay otras también que podrían ser, por ejemplo, great, que es genial, o fantastic, que es fantástico. ¿Mm? Lo importante es que cada vez que usted responda con fine, thank you, o so, o I feel bad, I feel sad, o great, fantastic, cada vez que usted responda con eso, usted tiene que devolver la pregunta también. And you? ¿Y tú? And you? Es súper importante, es una cuestión de cortesía, una cuestión de educación. Podría ser hey, que es oye. Hey, what's up? Oye, ¿cómo estás? Hi también está como saludo informal. Hi. Bueno, en todo caso, hello puede usarse de forma formal, como también puede usarse de forma informal. Uh-huh. Entonces, esos son los saludos formales, informales. Si imagínense que estamos con un diálogo, tenemos un diálogo, entonces alguien nos va a saludar, va a decir, hello, my name is, en mi caso, por ejemplo, yo diría, hello, my name is Gonzalo. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Entonces yo diría, hello, my name is Gonzalo. What is your name? Le pregunto, ¿cuál es tu nombre? Y la otra persona me debería responder, hi, my name is Pedro, por dar algún nombre. Nice to meet you. Gusto en conocerte, le diría yo. Y Pedro contestaría, nice to meet you too. Gusto en conocerte también. Nice to meet you. Gusto en conocerte. Y fíjense, se responde nice to meet you too. Gusto en conocerte también. ¿Ya? También podríamos preguntar, cuando ya conocemos un poco más a la persona, ya dimos nuestro nombre, ¿no es cierto? What is your name? My name is Gonzalo en este caso. Veamos el apellido. Podríamos preguntar, what is your last name? My last name is Díaz. O bien podríamos decir, it is Díaz. ¿Ok? Podríamos decir simplemente Díaz. Podríamos decir simplemente nuestro apellido. O por ejemplo en el nombre, what is your name? Gonzalo. ¿Podríamos decirlo? No es que no se pueda. No es que a usted no le vaya a dar un ataque y no vaya a poder decirlo. Por cierto que lo va a poder decir. El tema es que trate siempre de hablar con la respuesta completa. ¿Mm? Porque eso, en primer lugar, bueno, demuestra que usted tiene dominio, sabe inglés, ¿no es cierto? Y es una forma súper cortés de hablar, sobre todo cuando usted está recién conociendo a alguien. Usted obviamente va a hablar de una manera cortés, educada, y usted va a responder con todo, ¿no? My name is Gonzalo, my last name is Díaz. Por cierto, se dice last name, es decir, así se dice apellido, last name. Y claro, uno cuando lo va a traducir dice, bueno, pero last name es último nombre. Esto es otra clave para entender el inglés, chicos. A veces las traducciones no nos sirven, las traducciones literales no nos sirven. Tampoco serviría tener un traductor porque los traductores no consideran el contexto, ¿no? Así que, bueno, uno dice, si se traduce literalmente, último nombre. Y uno pensaría, bueno, este es el segundo nombre o el segundo apellido, no puede ser el apellido siguiente, ¿no? El primer apellido. Pero ese es el tema, no traduzcamos, no lo hagamos todo literal. Si se pregunta what is your last name lo entendemos como apellido. Uh-huh. No tenemos que traducirlo literalmente. Perfecto, entonces tenemos what is your name,
¿cuál es tu nombre? What is your last name? ¿Cuál es tu apellido? Perfecto. Y luego tenemos what is your ID card number? O what is your ID card? ¿Qué es esto? Cuando nosotros preguntamos sobre el ID card, estamos preguntando por el RUT. En Chile, por lo menos acá es el RUT, el rol único tributario. ¿Y cómo se contestaría esto de manera completa? My ID card is... Y ahí uno señala el número. Bien podría decir también it is. It is y va el número. Este es, eso significa it is. Right? What is your phone number? Otra pregunta importante. ¿Cuál es tu número de teléfono? My phone number is... Y ahí uno tendría que hablar con los números. ¿Ah? Ojo con los números porque es una lección que vamos a ver más adelante. ¿Qué más podría preguntarnos alguien? ¿Qué otra información podríamos dar? What is your nationality? Seguramente usted ya captó cuando dije nationality, que es una palabra muy parecida al español, y en efecto es muy parecida. What is your nationality? Quiere decir ¿cuál es tu nacionalidad? O podríamos decir where are you from, que de hecho es mucho más común. Y bueno, cuando nos preguntan por la nacionalidad, en mi caso yo diría I am Chilean. Yo soy chileno. I am Chilean. Y también podría decir I am from Chile. Pero ojo, cuando nos preguntan sobre la nacionalidad, seamos concretos, seamos directos. I am Chilean. Nationality. Si nos dicen where are you from, ¿de dónde eres? I am from Chile. Yo soy de Chile. I am from Chile. Por lo tanto, what is your nationality? I am Chilean. Where are you from? I am from Chile. Perfecto, entonces tenemos el país, tenemos la nacionalidad, la dirección. What is your address? My address is... Y cuando hablamos de la dirección, address, tenemos que decir el número de nuestra casa y luego el nombre de la calle. Vamos a dar algunos ejemplos. What is your address? My address is 664 Marvelous Street. Si ahora en vez de what is your address, podrían preguntarnos de otra forma esto mismo que estoy diciendo, pero de otra forma. Podrían decir where do you live? ¿Dónde vives? Y aquí la respuesta ya es completamente distinta. Si bien nosotros podremos decir, bueno, my address is, también una forma más común de responder a where do you live, ¿dónde vives? Sería I live at 664 Marvelous Street. I live at. At es una preposición que se usa para direcciones muy específicas. Y claro, aquí estamos dando el número de la casa, ¿no? I live at 664 Marvelous Street. Podríamos decir también, podríamos responder a where do you live diciendo I live in Santiago, o I live in San Miguel, I live in Cerro Navia, etc. O podríamos responder I live on Marvelous Street. Entonces tenemos nuevamente I live at 664 Marvelous Street, es decir, la dirección completa. I live in Santiago. I live on Marvelous Avenue. ¿Ok? Entonces, at, in, on, que son las preposiciones que vienen después de live, I live at, siempre va el número de la calle. I live at 664 Marvelous Street. I live in, y ahí podemos ir con la ciudad, con la comuna, cuando decimos I live in. Podemos decir I live in Santiago District. Así se diría comuna en inglés. District, se entendería como distrito, ¿no? District. I live in Santiago District. Luego tendríamos finalmente I live on Marvelous
Avenue o Marvelous Street o Marvelous, y ahí vamos a inventar el nombre de la calle. Puede ser calle, avenida, incluso pasaje, ¿no? Pasaje se diría alley. I live on Marvelous Alley. Uh-huh. Más preguntas de información personal. Podría ser que tengamos que decir nuestra edad. How old are you? How old are you? ¿Qué edad tienes? Uh-huh. ¿O cuántos años tienes? How old are you? De nuevo, aquí hacemos la precaución. Si nosotros traducimos literal esto, how old are you, es como decir qué tan viejo eres, ¿no? Y esto es sumamente importante porque la respuesta es, en mi caso, I am 25 years old. Yo tengo 25 años. Pero fíjense, yo dije I am. Yo soy 25 años viejo, diría. I am 25 years old. ¿Se dan cuenta que la traducción literal a veces puede no ayudarnos? Porque bien podríamos decir, si queremos traducirlo literalmente, what is your age? Y eso no es muy común. Lo común, lo corriente y lo ordinario es decir how old are you? I am 25 years old. Por lo tanto, podríamos preguntarnos y decir, bueno, los gringos parece que no dicen I have. Y claro, es erróneo, es incorrecto decir I have 25 years old como diciendo yo tengo 25 años, como lo diríamos en español. Sino que dicen I am 25 years old. Es decir, ellos son la edad, no la tienen, sino que son la edad. Por eso dicen I am 25 years old. Entonces, a la pregunta how old are you? Tenemos la respuesta I am 25 years old o I am y el número o la edad que usted tenga. Y siempre agregado de years old. Uh-huh. Luego tenemos la pregunta Are you married? Are you married? Fácil, es fácil de contestar, ¿no? Yes, I am. No, I am not. Yes, I am. No, I am not. Are you married? ¿Estás casado? Are you married? Yes, I am. No, I am not. Luego tendríamos la pregunta What is your profession o what is your occupation? En mi caso, in my case, I am a teacher. I am a teacher. Soy un profesor. ¿Ok? Para decir su profesión, bueno, usted tendría que buscar y ver cómo se dice su profesión en inglés. En el caso del profesor, I am a teacher. Uh-huh. También hay otra forma de preguntar esto, que es mucho más general, es mucho más usada, mucho más común, que es What do you do? I am a teacher. I am an architect, etc. What do you do es muy similar a What is your profession or occupation. Es mucho más común en todo caso decir What do you do? Que es como decir ¿a qué te dedicas? ¿No? Bueno, más información personal podríamos extraer también. También se podría preguntar el email, por ejemplo. ¿Y cuál sería la pregunta? What is your email address? Fíjense, ocupamos la misma palabra de address, dirección. Dirección de correo electrónico. What is your email address? Si ponemos como ejemplo una dirección ficticia, vamos a decir gonzalo@gmail.com. Claro, podríamos decir en ese sentido gonzalo@gmail.com. ¿Cómo lo decimos? gonzalo@gmail.com. Si se fijan, ese at es el mismo que ocupamos cuando hablamos de la dirección, es decir, I live at 664 Marvelous Street, pero aquí lo estamos ocupando para decir arroba. Uh-huh. Entonces arroba se dice at. Gonzalo@gmail, el Gmail, ¿no es cierto? Y punto vamos a decir dot. Así se dice punto, dot. So, gonzalo@gmail.com. Súper fácil el email. Si nosotros tuviéramos que decir, si por ejemplo tenemos un guión bajo, imagínense. Entonces sería algo así como Gonzalo_Díaz
@gmail.com. Guión bajo se dice underscore. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quisiera agregar solamente un guión? Ahí diría Gonzalo Díaz @gmail.com. Bueno, eso sería entonces con respecto a la información personal. Pero nos falta la favorita de todos. Cuando uno pregunta, what is your favorite? ¿Cuál es tu favorito? Y ahí podríamos decir, what is your favorite food? What is your favorite music? What is your favorite sport? What is your favorite food? Tendría que responderse completamente con my favorite food is lasagna, for example, por ejemplo. What is your favorite music? My favorite music is pop, or my favorite music is rock, etc. Bien, también podríamos responder, what is your favorite sport? ¿Cuál es tu deporte favorito? What is your favorite sport? Con my favorite sport is football, for example. Ahora sí hemos terminado entonces la presentación personal, ¿no? Vamos ahora con las despedidas, porque teníamos los greetings, que son los saludos, y tenemos que ver las despedidas. ¿Cómo se dice despedidas en inglés? Farewells. Farewells. Y tenemos formal farewells. Por ejemplo, it was nice to meet you. It was nice to meet you. Fue un gusto conocerte, ¿no es cierto? Es parecido a los saludos cuando decíamos nice to meet you. Gusto de conocerte. Pero esto es it was nice to meet you. Fue un gusto conocerte. Nos estamos despidiendo. Es decir, a nice to meet you se le agrega it was, que es una palabra que es relativa al pasado. Fue un gusto conocerte. It was. También otra formal farewell sería decir bye now. Bye now. Y las informal farewells, bueno, son las que ya conocemos todos, ¿no? Bye, bye bye, see you, te veo o nos vemos. See you later, nos vemos después o más tarde. See you tomorrow, nos vemos mañana. See you on Saturday, nos vemos el sábado. Claro, nosotros podemos decir see you on Saturday, see you on Monday, see you on Tuesday, see you on Wednesday, todos los días de la semana, siempre y cuando tengamos la preposición on antes del día de la semana. See you on Monday, see you on Sunday, etc. Y finalmente, bueno, la que más me gusta, el saludo, la despedida, perdón, que más me gusta, el farewell, que más me gusta es take care. Cuídate. Take care. Son dos palabras. Take, que es tomar, y care es como cuidado, ¿no? Pero si uno las junta es una expresión de despedida. Take care. Cuídate. Esas son entonces la forma de ya entrar en una conversación en inglés. Presentarse y despedirse, que eso es lo más básico. Es lo primero, como les digo, es lo primero que va a pasar. Entonces ya con esto podríamos tener nuestro primer piso para seguir aprendiendo inglés. Vamos a hacer un resumen entonces de todo lo que hemos visto. En primer lugar, vimos los formal greetings. Good morning, good afternoon, good evening. Podríamos decir good morning, my name is Gonzalo. Good afternoon, my name is Gonzalo. Good evening, my name is Gonzalo. Hemos visto también que good night se diferencia de estos tres porque en realidad es una despedida, es cuando nosotros nos vamos a dormir. Ahí ocupamos good night, no cuando saludamos, sino que es cuando nos despedimos. Good night, cuando nos vamos a la cama, nos vamos a dormir. Bueno, y después seguimos, por ejemplo, hello, how are you? Hello, how are you? La respuesta es fine, thank you. O bien podemos decir I'm good, thank you. Podríamos decir también, bueno, a la pregunta how are you? Great, thanks. Great, que quiere decir genial. Thanks. Podemos decir fantastic.
thank you. También podríamos responder, si ya hay un poco más de confianza con quien se está hablando, podríamos decir so, not bad. Y si bueno, ya uno estaría mal, dice uno I feel bad, me siento mal. O bien puede decir I feel blue. Fíjense, I feel blue, que es me siento triste. I feel blue. Los estadounidenses, los ingleses relacionan la palabra blue con la tristeza, ¿no? O simplemente decir good, thanks. Pero no debemos olvidar que siempre que cuando nos pregunten how are you, y nos diga fine, thanks, uno siempre tiene que devolver ese saludo. Tiene que siempre devolver esa pregunta con and you. ¿Y tú? ¿Ya? Es una señal de cortesía, es una señal de amistad, ¿no? Luego ya vendría la presentación formal. What is your name? What is your last name? Where do you live? What is your ID card number? What is your phone number? What is your nationality? Where are you from? I am from Chile. O I am Chilean. Si la pregunta es what is your nationality? Con where do you live, vamos a decir I live in Santiago, I live on Wonderful Street, etc. How old are you? I am 25 years old. Are you married? Yes, I am, or no, I am not. What is your profession? I am a teacher. What do you do? I am a teacher. Recordemos que what is your profession? What do you do is the same. What is your email address? My email address is gonzalo@gmail.com. ¿Cómo nos despedimos? Formal farewells, despedida formal. It was nice to meet you. It was nice to meet you. Informal farewells. Bye, bye bye, see you later, see you soon, see you on Saturday, see you on Sunday. And finally, take care. Cuídate. Bueno chicos, ya llegamos entonces al final de nuestro The English Show por hoy. Esta es la primera lección, cómo presentarse. Vamos a ver en lo sucesivo, más adelante, quizá algunos trucos también para tener más fluidez en la presentación. Así que estén atentos a nuestras notificaciones. Que estén muy bien. Goodbye. Take care.